El Ministerio de Desarrollo Social presentó una reciente encuesta que muestra datos de lo que es la nutrición, también el desarrollo infantil y la salud del año 2023, enfocada fundamentalmente en la primera infancia, un tema que además nos hacía mención en la jornada de ayer la dirigente del Partido Nacional, ahora diputada electa, Fernanda Auersperr, y en este caso vamos a recibir a la directora nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena, para profundizar justamente en este relevamiento. ¿Cómo te va, Cecilia? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bienvenida. Buen día. Tengo entendido que Uruguay es líder en este tipo de mediciones y que por lo tanto para ustedes es fundamental tener el relevamiento, por lo menos de manera anual, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacan a partir de esta encuesta y bueno, cuál era el objetivo también? Bueno, sí, la encuesta es un estudio longitudinal que se hace sobre los niños a partir de, en cada edición, a partir de los 0 años hasta los 4, y luego se hace un seguimiento sobre esos mismos niños anualmente mientras van creciendo, y un seguimiento sobre determinados indicadores. La primera fue en el 2013, la segunda fue en el 2018, las de 0 a 4, y esta es la tercera de 0 a 4. Es importante esta medición porque le permite al país tener una foto real de la situación de la infancia en relación al desarrollo infantil, a la nutrición, a la situación de desarrollo social, a las cuestiones vinculadas al acceso a determinadas prestaciones y cumplimiento de derechos para esa población, y además permite a los gestores en política pública la toma de decisiones. Claramente que hay indicadores que hacen que nos desafíen como país a ver si lo que se está aplicando son programas o políticas que realmente generan efectos sobre estas poblaciones, o si hay que rever acciones específicas en determinadas poblaciones. A nivel de la región, Uruguay es vanguardista, de hecho integra la red de medición de la primera infancia, donde ha sido pionero con un montón de organizaciones y de países de América, en donde Uruguay ha puesto a disposición este instrumento, porque no todos los países tienen una medición específica en primera infancia. Estamos hablando de que a nivel de desarrollo infantil, entonces, por lo menos en la región, Uruguay está bien parado en cuanto a las mediciones, ¿no? Sí, sí. En cuanto al instrumento que utiliza, que es válida y deja evidencia, y a su vez también en cuanto a que nos da información que además engloba intersectorialmente a todos, porque lo que la encuesta arroja no es solamente para competencia del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí van a ver que hay algunos indicadores que hablan directamente de cuestiones de salud. Hay indicadores vinculados a la violencia en los niños, hay indicadores vinculados al acceso a los centros educativos de primera infancia, hay indicadores vinculados a lo que es también las cuestiones de vivienda, que no son los más relevantes que se pusieron en el resumen ejecutivo que se les envió, pero que en el documento que se realizó y que está colgado en la página web del Ministerio, ahí contempla todos estos indicadores, donde además quedan las bases para que académicos e investigadores durante un tiempo sigan ensayando información que es muy rica para la toma de decisiones. Sí, iba a decir, es importantísimo para el desarrollo, para la planificación de políticas públicas. Vayamos rápidamente a distintos indicadores que son como bien relevantes. Hay uno de ellos que es la reducción en la tasa de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Ahí bajamos un poquito del 58% en el 2018 al 51% en 2023. ¿Cuáles son las causas y esto qué significa? ¿Qué implicaciones puede tener esa baja de lo que decía era la tasa de lactancia materna de forma exclusiva? Bueno, puntualmente para nosotros eso es uno de los indicadores que de hecho la ministra de Salud Pública en la presentación que hicimos en una conferencia el día lunes hacía mención a la importancia de seguir promoviendo la lactancia como alimento único en la primera etapa de 0 a 6 meses. Las indicaciones muestran, y la Organización Mundial de la Salud también muestra, que la mejor alimentación es lactancia exclusiva. Hay factores que están de cierta manera generando que eso no ocurra, por eso es que se mueve ese indicador y baja la lactancia exclusiva de 0 a 6 meses. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar en la promoción de ella y volver a, sobre todo con el ámbito de salud, a reiterar la importancia de la indicación de la lactancia exclusiva, porque es el alimento... ¿Por qué creen ustedes que no siempre es lactancia exclusiva? Bueno, nosotros antes el país además tenía como la información de que parte de eso era porque las medidas no eran afirmativas para acompañar el proceso de lactancia de las madres, por ejemplo, trabajadoras. Eso se fue modificando con normativa actualizada, con espacios de lactancia que cada vez
más hay en los centros de trabajo, donde eso empezó a permear y hoy las mujeres tienen el espacio para poder continuar la lactancia cuando vuelven al mercado de trabajo y también las licencias que se fueron incrementando cuando se encuentran en el momento de la lactancia. Aún así bajó. Bien. Aún así bajó. Y ahí además arroja algo que la ministra de Salud mencionaba, que es lo que a ellos, digamos, les compete desde su lugar de salud, que es por indicación médica. Nosotros ahí lo que sabemos es que muchas de las familias tienen recomendaciones o por no poder con la lactancia o porque no se trabaja la preparación de la madre para la lactancia, la recomendación del uso de otros complementos para proveer la alimentación de los niños de 0 a 6 meses. O sea, que no son los recomendados. No es que no sean recomendados, en realidad son recomendados. Claro, ahí va, pero no es el ideal. No es el Nosotros ideal. entendemos que sigue siendo la lactancia materna el alimento ideal de 0 a 6 meses y vamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública en una estrategia específica y universal para generar la lactancia materna como hábito de 0 a 6 meses e ideal en la alimentación de los niños. ¿Qué otros indicadores crees que son los que llamaron más la atención de estos resultados? Bueno, uno de los indicadores positivos que para nosotros nos permite no solamente decir que logramos un indicador que dio bien, sino tener la tranquilidad que las decisiones que se fueron tomando durante la pandemia, porque además algo que no te mencioné al principio cuando tú me preguntabas la importancia de esta encuesta. Esta encuesta además no solo nos muestra la foto de la primera infancia, sino de una primera infancia que pudo haber nacido en COVID o que transcurrió su vida durante una pandemia. Claro, acá habla de que el 32% de los encuestados recibió apoyo estatal durante la emergencia sanitaria, ¿es correcto? Exacto, pero además de eso muestra otros indicadores que también vienen de la mano del momento de la pandemia. Por ejemplo, el aumento en el exceso de las horas frente a las pantallas de los niños. ¿Tá? Si bien... Tremendo. Tremendo, porque realmente es del 48% al 64%. Ese es uno de las variables que más se mueve, los indicadores que más aumenta y que muestra además que, bueno, por supuesto, cambió, porque nosotros como adultos tenemos la tecnología al lado de las manos y nuestros bebés en nuestro entorno, pero a su vez también la pandemia y la no normalidad tal vez de la organización familiar en ese momento llevó a que se incrementaran las horas de los niños frente a las pantallas. Ese es uno de los indicadores que también no es positivo y que, bueno, hay que trabajar socioeducativamente con las familias. La seguridad alimentaria es el de los que nos da mejor porque aumenta la seguridad alimentaria, disminuye en su totalidad las inseguridades, aumentando levemente la inseguridad moderada, pero disminuye la grave y por tanto nosotros eso, en cierta manera, entendemos que es parte de determinadas decisiones frente a lo que fue el contexto de la pandemia, de garantizar una alimentación de calidad a esas familias cuando los CAIF entregaron las viandas y la comida durante la pandemia y durante el verano todos los días a las familias, los centros educativos, nuestro ministerio con la canasta TUAP, la llegada del plan de alimentación territorial con alimentación nutricionalmente controlada en los territorios para los más vulnerables, la entrega de canastas de frutas y verduras a los programas con población vulnerable y embarazadas dentro de nuestro ministerio. Ahora, perdóname que te corte ahí, Cecilia, pero ¿cómo se cruzan esos datos y esta encuesta que ustedes sacan cuando, por ejemplo, el INE da cuenta de que la pobreza infantil, tiene números muchísimos más altos que de la pobreza general? Cuando, por ejemplo, el UNICEF marca a Uruguay como el país número 37 en un ranking de 40, como de los peores en cuanto al índice medio y alto de los países que están, digamos, bien posicionados económicamente, pero, sin embargo, en estos indicadores de pobreza infantil sigue teniendo problemas. Es decir, ¿cómo podemos cruzar quizás este relevamiento que ustedes hacen con estos otros indicadores que tenemos por parte de otros organismos? Bueno, eso es parte de lo que con los datos de la encuesta se va a empezar a desarrollar. La investigación, por ejemplo, nosotros ya en el año 20 llevamos adelante lo que fue el Fondo de Investigación para la Primera Infancia con la ANI, donde se desarrollaron más de 5 investigaciones vinculadas a la ENDIS, que las pusimos de manera pública y ahí los investigadores cruzan este tipo de pregunta que tú me haces. Pero yo, por ejemplo, te puedo responder que la pobreza, que está medida por ingresos, no necesariamente tal vez pueda estar vinculada a una cuestión de sobrepeso infantil o de inseguridad alimentaria, porque en inseguridad alimentaria las preguntas son en cantidad y calidad, ¿tá?, de la alimentación. Entonces, ahí está específicamente vinculado a lo que es la alimentación. Por supuesto que hay otras determinantes, y ayer, el lunes, la ministra de Salud Pública decía, hay determinantes sociales que hacen que el bienestar de los niños no sea mejor.
de las cuales tenemos que trabajar. El entorno en el que nacen, el entorno si es saludable o no, desde la vivienda hasta el entorno familiar y las cuestiones vinculadas a la violencia. Todo eso hace al bienestar tanto emocional, físico, psicológico, de salud en los niños. Hay un dato bien importante, y ya para ir cerrando, de los métodos de violencia a la hora de la disciplina en la educación. Ahí hay un dato que me pareció, por lo pronto, positivo, ¿no? Aquello de que se han reducido, como de alguna forma, el sistema de disciplina en base a violencia. Parecería que hay como una mayor conciencia en las familias de otra forma de educar. Bueno, ese indicador se redució en 5 puntos porcentuales, pero igual para nosotros sigue estando alto, está en 47.7%. No es un número, cuando uno habla disciplinamiento y violencia en niños de 0 a 4, ¿no? Es tremendo, sí. Pensar de que hay un 40 y tanto % que se redujo en nada, asusta también, Pensar, ¿no? que hay prácticas de crianza que están vinculadas al generar una violencia psicológica o una violencia física sobre un maltrato sobre un niño, eso es inadmisible. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando. El país va por un buen camino, pero si va uno por quiere, un buen camino. Porque del 2013 al 2018 disminuyó y del 2018 al 2023 disminuyó. O sea que tenemos que seguir en esa línea. Y ahora hay elementos como para tomar decisiones. Totalmente. Ahora hay elementos Venga para quien tomar. venga, el Exacto. Una de las cosas que para nosotros es importante es que esta encuesta le permite, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy, un contexto de campaña donde el tema de la primera infancia está en la agenda política como prioridad de los partidos, permite la información de esta encuesta rever o pensar o ver si parte de las propuestas que llevan adelante los partidos están acordes a la situación que nos muestra hoy de la primera infancia en nuestro país. Cecilia, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes.